Este, Buenas, mi nombre es Andrés, Andy para los amigos. Me dedico al procesamiento del lenguaje natural y desde la empresa Dipta hemos visto que con esta pandemia surgió un problema de un aluvión de información y las personas básicamente querían saber qué es lo que están necesitando saber, y la idea nuestra era cómo averiguar qué piensan las personas mientras se responden a las preguntas. Algo así como leer la mente de las personas que están preguntando cosas a un sistema. Entonces, la idea es: ¿qué quiero aprender de esta pandemia? Bueno, lo que todo el mundo quiere saber: qué información solicita la gente, qué sintomatología más frecuente manifiestan las personas, tal vez el estado de salud basado en datos manifestados, datos epidemiológicos recabados mediante manifestación, una especie de anamnesis, y quiénes y desde dónde consultan. Esto parece bastante sencillo, y lo primero que pensamos en hacer esto fue en pensar mecanismos tecnológicos para poder acceder, ofrecer esto a mucha gente. Obviamente no voy a hablar mucho del tema de mensajes de texto, mensajería persona a persona, porque implicaría todo un tema. Surgieron los chatbots, del cual se están hablando en esta conversación, y después surgieron los smart speakers, digamos, dentro de lo que es la evolución de la inteligencia artificial en el diálogo hombre-máquina. Y resulta que los smart speakers, de alguna manera, tienen muchísimas limitaciones, y si bien se habla de que permiten responder, por lo general responden una pregunta y chau, o una repregunta, pero se quedan ahí clavados, tienen un grave problema en el modelo del lenguaje. Y después, bueno, la idea de esto es: decidimos que no hay mucha experiencia con chatbots de positiva, la gente tiende a rechazarlos, y finalmente terminamos no encontrando un producto en el mercado que nos permita, y como dicen, hemos terminado desarrollándolo. Este, Aquí están un poquitito los desafíos. Esto lo hemos llamado virtual persona, para un poco diferenciarse del chatbot. No deja de ser un sistema automatizado de atención, pero que tiene una cierta cantidad de highlights que lo acercan mucho a el tema que habla de máquina de Turing, la empatía y otras cosas que se mencionaron en las presentaciones anteriores. Esta persona virtual, en este particular proceso, debiera de poder realizar una especie de triage para entender la gravedad de un caso cuando alguien manifiesta algo. Entonces, lo que creamos fue el desafío, o sea, la idea fue el desafío de cómo enseñarle a una virtual persona cuáles son los síntomas apropiados que debiera atender, cómo es la terminología médica, agrupar síntomas por conceptos, por áreas de afección, y finalmente agruparlos en especialidades para poder decir: ok, usted tiene que ir a tal especialidad o a cual especialidad. Y además, cosa que no parece sencilla, el sistema tenía que ser amable, tener memoria episódica, manejar temas fuera de contexto, en forma grácil, excusándose cuando no entiende algo, pero no diciendo dígamelo con otras palabras, esa frase horrible en donde toda la gente odia a los chatbots por eso. Entonces, esencialmente esto es lo que les estoy diciendo, me olvidé de apretar el enter, y fundamentalmente ahora vienen cuáles son las metas del proyecto, es decir, cómo materializamos este proyecto. El plan de acción había que balancear entre lo que serían las respuestas buscadas y encontrar, o sea, hacer un contestador de preguntas frecuentes, pero que entre medio de las preguntas frecuentes pesque si la persona está manifestando alguna dolencia. Y ese no es menor el problema, porque la cantidad de preguntas frecuentes es interesante. Lo primero que tuvimos que tratar de imaginarnos para poder entrenar un sistema de chat es que tenemos que recabar esas preguntas frecuentes. Entonces construimos una primera encuesta a Family, Friends and Fools, amigos, que nos contestaron más o menos unas 200 respuestas distintas de lo que seleccionamos un conjunto de 60 tópicos. Con esos 60 tópicos entrenamos un algoritmo de reconocimiento lingüístico bastante potente, basado en una librería de lenguaje natural, y entonces logramos entrenarlo junto con eso.
Al mismo tiempo, después de que nos dimos cuenta de que la gente empezó a charlar con este sistema, hicimos un primer lanzamiento, nos dimos cuenta que el sistema, la gente preguntaba muchísimas más cosas, y fundamentalmente se enfocaba en un área que es el área epidemiológica de estadística. O sea, es como que la gente quiere seguir el cuentito de cuántos muertos hay, es como el morbo que se le disparó. La cuestión es que, bueno, accedimos a los datos gobierno abierto de CISA y de World Health Organization, la WHO, y creamos un módulo capaz de responder ese tipo de preguntas. Al mismo tiempo, pusimos a andar un módulo que hace un triage de riesgo en esta virtual persona. Y bueno, esto parece todo muy lindo. Bueno, aquí están los tópicos, que son las preguntas frecuentes, un triage sintomático en 6 grupos, que tenga manejo empático, que maneje preguntas fuera de contexto, y justamente empezar a dar respuestas estadísticas en la base de datos. Y después pensamos que cuando la persona manifiesta algún problema del tipo COVID, sería interesante seguirlo y digamos, no perseguirlo, tratar de lograr la adherencia a no un tratamiento, en este caso es llamar por teléfono a la asistencia. Y esto de alguna manera nosotros lo asociamos al concepto de voice of the patient, sería como decir, yo estoy escuchando lo que el paciente está manifestando en vivo y en directo, en primera persona, y eso creemos que tiene muchísimo valor, tanto estadístico como diagnóstico. Voy a cortar esta pantalla y les voy a poner el videíto, no sé si lo ven ahí. El videíto dice, esperen un segundito, que arranca, ahí va. Este es el sistema de funcionamiento filmado hace un rato desde mi propia computadora. Aquí a la derecha, fíjense que hay una ventanita en blanco. Esto es una simulación de varios ambientes de trabajo simultáneamente. Fíjense el manejo de la ortografía. Miren cómo se escribió rodilla. El sistema detectó la dolencia, hizo un mapeo y encontró traumatología y automáticamente anotó una variable, traumatología, con lo cual uno puede estar sabiendo cuáles en tiempo real las consultas por especialidad. Eso es algo sumamente útil para un sistema de salud que implementa esto. Aquí se ve una típica pregunta frecuente: quiero hacer una reunión con mis amigos, el sistema lo responde, luego le hace la misma respuesta, pero lo interesante de esto es que el sistema va registrando cuáles son los tópicos que el sistema pide la pregunta. Inmediatamente le da las estadísticas de los tópicos de mayores frecuencias de pregunta. Fíjense que acá la persona, voy a hacer una pausa, la persona manifestó mocos y manifestó fatiga. O sea, la idea del triage es un triage de 6 tópicos en donde consideramos el nivel de gravedad 1, 2, 3 y 4 elementos de 6. Es el típico triage médico con un conjunto de elementos centrados en los órganos o en las áreas del cuerpo que están involucradas en forma directa. Es decir, si el tipo tiene roja la garganta y a su vez tiene tos, es lo mismo, porque tiene el mismo problema. Consecuencia, fíjense acá, el tipo dice un poco de mocos, se detecta esto, inmediatamente entra en el modo triage. El sistema toma la posta de la conversación y dice, sufres de congestión nasal, y te pregunta. A continuación el tipo le dice otra cosa, ¿no? Le contesta con otro tema. Fíjense que en ese momento ya toma la posta para preguntarle si está en un grado de riesgo COVID. E inmediatamente anota del lado derecho tos, astenia y traumatología, que fue la consulta inicial. Fíjense después, como el tipo dice, no tuve ningún contacto con una persona de COVID. Entonces viene y le cuenta otra cosa. Fíjense que acá le sale con algo totalmente fuera de contexto. Bueno, el tipo, dentro de lo que son las cosas fuera de contexto, maneja esas cosas y le da un direccionamiento, obviamente estrucho, esos 0800. Pero resulta que en ese momento, miren lo que pasó. Tengo algo de temperatura. Entonces el sistema, al tener memoria episódica, cosa que los bots habitualmente no tienen, esta persona virtual lo que tiene es la posibilidad de consolidar el conocimiento previo. Y en el momento que consolida el conocimiento previo, se da cuenta de que está en un alto grado de riesgo COVID, porque tiene congestión nasal, fiebre y dolor en el cuerpo, o astenia, debilidad.
Entonces inmediatamente toma el protocolo de las astas y le sugiere cómo proceder. Bueno, entonces le hace la sugerencia. Vamos a ir un poco más adelante y ahora vamos a ver cómo sigue la conversación. Entonces la persona salta a una conversación cualquiera y pregunta temas estadísticos. El sistema, como está en tiempo real, está consultando una base de datos chiquitita de 214 países, y ahora va a hacer una consulta mucho más específica y granular. Hemos cargado la base del CISA, la base del CISA tiene 4 millones de registros, y el sistema consolida los registros basados en fecha, día y cantidad de casos. Y hace toda una serie de estadísticas que ahora la va a presentar. Esto está hecho hace un par de, fíjense, 12:57, hace menos de una hora. A su vez, debido al tipo de consulta que hay, uno empieza a tener valores estadísticos de dónde la gente pregunta. ¿Qué cosas pregunta? Si pregunta Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Y eso es voice of the patient, de alguna manera. Fíjense cómo ocurrió lo que ocurrió acá. Ocurrió una cosa interesante. Hizo una pregunta general, el sistema le da una respuesta y utiliza algún lenguaje pseudomédico, adenovirus atenuados. El tipo no entiende, la persona humana que está del otro lado no entiende, y le pregunta qué quiere decir el adenovirus. Bueno, el sistema integra un diccionario, se da cuenta que es una pregunta sobre una palabra, y sale a buscarla al diccionario para desasnarlo un poquitito. Fíjense cómo va balanceándose entre frequently asked questions y las otras. Por otro lado, dice, me están tratando, miren lo que ocurre ahora. Un tipo va con un poco de dicharacheo, le dice que lo están tratando de idiota. Por otro lado, se hacen las estadísticas de las necesidades, y de golpe el tipo le escribe en inglés. El tipo detecta que le está escribiendo en inglés, le dice perdón, y entonces lo empieza a jorobar. Y entonces el tipo se defiende de alguna manera de materiales que están por fuera del contexto del bot. Entonces ahora termina esta sesión, esta parte simulada, y 2 horas más tarde, el sistema surge y le va al bolsillo y le dice, ¿llamaste? Y ahí está haciendo el seguimiento. No, daba ocupado. Y fíjense cómo ya puedo, a partir de esto, producir información estadística cierta de las cosas que están ocurriendo en este preciso instante entre toda la gente que consulta. Bueno, voy a volver a la presentación. Y entonces aquí les voy a contar el resultado de este proyecto. Este proyecto está funcionando, es una virtual persona que responde 83 tópicos. Si no entiende el tópico, lo aproxima. Dentro de los tópicos que responde, tiene un triage COVID. No sé por qué no hace esto, ahí está. Es amable y empático, es decir, tiene manejo de temas abiertos, incluye un diccionario con 80.000 términos, y al mismo tiempo proporciona estadísticas de más de 1.800 lugares en 214 países. Es decir, le da estadísticas certeras de lo que la persona pregunta. Ahora, ¿cómo se hizo todo esto? Bueno, lo interesante es que aquí nosotros hace tiempo estamos desarrollando una herramienta que estuvo lista este año, justo con la cuarentena para todo este gran problema de la virosis de la pandemia. Y esta herramienta nosotros lo llamamos Direct Description Language, porque surgió como la idea de que los chatbots no eran suficientes para poder realizar un diálogo empático, como se manifestaba en algunas charlas anteriores. Entonces, básicamente esta plataforma con la que se construyó Anticovid tiene un altísimo nivel de abstracción. DDL es un lenguaje que está entre medio del lenguaje de la computación, que digamos con todos los chiches y bambalinas de la computación, la parte lógica, y el lenguaje humano. Es decir, es algo que está mucho más cerca de lo humano que de la computación. Te quedan un par de minutos. Bien, sí, venimos bien. El sistema es simple e intuitivo, maneja diálogo en contexto, es decir, es un emergente de la tecnología esta, es una tecnología que emula lo que se podría decir una máquina de Turing, emula el concepto
de manejo de conversación fuera de orden. O sea, tiene nativo eso, no hay que programarlo, no hay que tener en cuenta todas esas cosas. El sistema es natural. Tiene un motor de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural y un motor de procesamiento, no, de generación de lenguaje. Fíjense que cuando el tipo le preguntó, me mordió un lagarto, el tipo sabe y le dice, por la mordedura del lagarto. Fíjense que tomó la palabra mordió, el verbo lo desconjugó, lo transformó en el sustantivo resultado de la acción del verbo, que en el caso de morder es mordedura, y automáticamente lo metió dentro de una oración tipo plantilla y lo respondió. Ese tipo de características no es frecuente en los motores que hemos hallado, y menos en español. A su vez emula empatía, es decir, tiene la manera de darse cuenta cuando le están hablando fiero, o incluso analizar el sentimiento con un modelo de Plutchik. Maneja entidades, maneja una enorme cantidad de entidades, y son entrenables a su vez. Y todo esto está construido en plataforma .NET, con lo cual es una de las plataformas más modernas desde el punto de vista tecnológico. Aquí está una pequeña magia que les muestro. Este es el editor interno de DDL, de anti-COVID. Todo este bot, que entiende 18 especialidades médicas, 6 subgrupos, todo el lenguaje médico habido y por haber, no hubo necesidad de entrenar absolutamente nada, porque el modelo de lenguaje es embedded, es interno, no utiliza un mecanismo vectorial, utiliza un mecanismo de desambiguación basado en lingüística pura, por lo cual la precisión es muchísimo más alta que los sistemas vectoriales. Los sistemas de vectoriales rara vez tienen una precisión de reconocimiento de palabras mayor al 90%, este llega al 99%. Y lo interesante es que en menos de 1750 líneas de código, escrito en aproximadamente 2 semanas y una semana más haciéndole las modificaciones finales, pudimos sacar un proyecto andando que es capaz de atender millones de personas con una precisión asombrosa y siendo empático, respondiendo cosas en tiempo real, dando estadísticas en tiempo real de lo que la gente pregunta. Hemos tenido un crecimiento exponencial de la cantidad de usuarios. Arrancamos con 20, 30 usuarios y al poco tiempo ya tuvimos 400 usuarios en el sistema. Así que bueno, un poquitito eso fue lo que les quería compartir. Espero que no haya sido muy... Lo hice un poco apurado porque andamos con poquito tiempo. Bueno, muchas gracias, Andrés.